pensaba que era un anime japonés, pero cuando vi los créditos me sorprendí. Hola nijoneros y nijoneras, hoy os vengo a hablar de un anime estadounidense que he estado viendo en los últimos meses. De hecho os lo he visto varias veces y la verdad es que me ha conquistado, y estoy hablando de El Samurái de Ojos Azules. Me ha gustado mucho esta producción de Blue Spirit, de este estudio francés, y está creado por Amber Noizumi y Michael Green. Me lleva una grata sorpresa, sinceramente, con la animación, con esas paletas de colores que tiene la animación. Y la historia, tengo que decir que, bueno, no es algo que no hayamos visto nunca, pero me ha gustado mucho, la verdad, esa ambientación en Japón, en un Japón pues en la época en donde, bueno, los japoneses estaban aislados en el siglo XVII, y tenemos aquí el gobierno, digamos, el shogun de Tokugawa. Me ha sorprendido mucho, la verdad, lo que me he encontrado, aunque sí que la historia en ocasiones flagea un poquito, pero la verdad es que me ha convencido bastante, aunque tengo que decir que en el guión pues no se encontraron muchas cosas que vemos en muchas películas americanas. Ahí se ve mucho esa, que obviamente pues son estadounidenses, y se ve que pues se han querido meter un poco ese estilo en un guión de anime que no ha casado muy bien, pero bueno, compensan con otras cosas en la narrativa de esta primera temporada de El Samurái de Ojos Azules. Esta historia, la verdad es que tiene una especie de mezcla con el cliché de las historias de samurái y de hime-samas, de princesitas. Si conocéis, siempre hay como una historia en Japón muy clásico, en el samurái y la princesa. Y luego tenemos también muchos tonos de Kill Bill, de las películas de Tarantino. Se ve totalmente una esencia en el anime, y esto quizás ha sido un poco el contra de este anime, de centrarse un poco quizás en ese personaje de Kill Bill, pero de otra manera. Y ahí es un poco lo que me ha chocado y los puntos negativos de este anime. Pero luego, como os digo, hay cosas que compensan muchísimo de ver este anime, que lo disfrutéis y que gocéis, digamos, de 8 capítulos metidos ahí en una época de samuráis y llena de venganza, y la verdad es que compensa bastante un poco la trama que hay, bueno, la esencia que quieren darle un poco con influencias de otros temas, de otras películas, ¿no? La historia está centrada, como os digo, más o menos en el siglo XVI, en donde pues Japón obviamente está cerrada, así que hay un comercio ahí. Bueno, si sabéis un poquito de historia de Japón, estuvo completamente cerrada durante siglos. El mestizaje era tomado entre japoneses y los blancos, pues era algo, pues una aberración. Es una época muy interesante de analizar, y que los creadores se han enfocado para dar historia a la historia de Mizu, que es una mujer, una chica que tiene que, pues digamos, criarse en este mundo tan cruel en cuanto a los mestizajes, y ella pues es mestiza. Es una hafu, como se dice en Japón, y ella tiene una infancia muy dura porque es perseguida por los hombres blancos, incluso también por los japoneses, por ser mestiza. Y aquí es un punto muy importante, porque aunque fuese mestiza, no se entiende, digamos, cuando empiezas a ver el anime, pero ¿por qué? O sea, si a otros mestizos no les siguen, ¿por qué a ella sí? Y esto es algo misterioso que nos dejan también a lo largo de la temporada, y yo creo que va a ser pues uno de los grandes misterios que vamos a tener que resolver en este anime. Es por qué la persiguen a ella y por qué se tiene que hacer pasar por chico, porque Mizu ha tenido que aprender desde niña, desde casi pues desde que tiene conciencia, el que tiene que aparentar ser un chico y no sacar sus dotes femeninas. Además, su aspecto pues también ayuda, porque tiene muchos rasgos masculinos, así que pues se tiene que
ocultar en esa cara de ser un hombre. Y veremos por qué seguramente más adelante en la segunda temporada, que por cierto no llegará hasta el 2026 según las últimas informaciones que han salido, pues seguramente que iremos poco a poco descubriendo quién es. Porque claro, aquí hay un gran misterio con estos 4 hombres que estuvieron en Japón y que hicieron mucho negocio, mucha riqueza, y pues entre esos 4 hombres está el padre de Mizu. Ese es uno de los grandes misterios también al resolver, de quién es el verdadero padre de Mizu. Con todo esto, centrándome un poco en la narrativa del anime, pues sinceramente pues tenemos una venganza. Mizu se ha criado muy duramente y gracias al maestro Eiji, que es un herrero que hace pues espadas, le acoge en su herrería, porque cuando su madre fallece, además fallece de una manera muy cruel porque los ciudadanos del pueblo pues no los querían en ningún sitio, vivían en el bosque, muy trágica la infancia, entonces Mizu tiene que sobrevivir con la basura, con las sobras de la gente, en fin, tiene una vida muy cruel, hasta que aparece Eiji y la acoge en su herrería. Y aquí es Mizu donde se realiza, porque no solamente empieza a realizar espadas, le enseña pues a crear del hierro, de poder crear espadas, sino que también gracias a que pues los samuráis vienen a esta herrería muy conocida, porque el maestro Eiji es muy conocido, pues ve las técnicas de estos samuráis, porque Eiji necesita conocer la técnica del samurái para poder crearle la espada. Y aquí es donde Mizu pues visualmente empieza a aprender esas técnicas y ponerlas en práctica, y así durante años hasta que ya es adulta, y ya es cuando pues ya con los años va planeando su venganza. Ella lo que quiere es vengarse de los 4 hombres blancos que había en Japón y de pues hacerle la vida pues muy dura, ¿no? Ir tras ella, el que se tenga que ocultar bajo la capa de un hombre, de la máscara de un hombre, todo lo que vive, porque también veremos pues la vida adulta también de Mizu en ciertos momentos a lo largo de la temporada, y la vida de Mizu pues termina siendo muy cruel. Así que ella quiere venganza por hacerle, pues, oye, haber nacido mestiza, y pues dice así, pues a mí el hecho que yo sea mestiza, incluso soy ella casi a ella misma, ¿no? Por ser mestiza, pues empieza una venganza. Y en el camino vamos a ver pues cómo se junta con Ringo, que hará apaciguar un poco esa venganza. Es como el que canaliza dentro de Mizu y el que contiene esa venganza, y hace reflexionar a Mizu de que bueno, pues que la venganza puedes tomársela, pero a costa de todo no. O sea, que tiene la venganza al final, tiene un precio, pero si quiere realmente pagar ese precio por la venganza, ¿no? Quitar el honor de lo que es la figura de samurái, y Ringo quiere ser también samurái, entonces pues como que los honores de ser samurái, el espíritu de ser samurái, Ringo lo tiene y se lo quiere hacer transmitir a Mizu. Y es un poco el que canaliza las decisiones de Mizu a lo largo de la historia, hace también que no cometa muchos errores, y gracias a Ringo pues lo consigue. El camino de Mizu no va a ser nada sencillo, va a sangrar mucho a lo largo del camino para encontrar a estos 4 hombres blancos. Dará con uno de ellos principalmente, que es Fowler. Fowler sigue en Japón, lleva muchos años en Japón, y aquí tenemos un personaje muy interesante porque nos va a dar toda la temporada, va a ser el antagonista de esta temporada. Y Fowler lleva muchos años en el país, lleva planeando cómo hacerse con el país, y aquí tenemos unos planes conspiratorios contra el Shogun muy interesantes. Vemos cómo ha vivido en Japón y el tipo de persona que es, y vemos el comercio que han tenido estos 4 hombres blancos. Vemos ahí todo ese trapicheo. Ahí es cuando Mizu pues irá escalando para poder, digamos, conocer a Fowler, y lo primero que hace es llegar al dojo
Shindo. Y también es una historia que tenemos aquí como dos mujeres, dos destinos diferentes, pero que en un momento dado ese destino se une. Y tenemos la historia también de Akemi, que aquí vemos un poquito la historia, como os decía, de Samurai, princesa, de Hime. Tenemos ahí esa trama, y Akemi es una señorita de familia importante donde su padre ya la quiere casar, porque en esa época se casaba a las hijas para tener poder, y quería casarle con un hombre pues bastante mayor, pues para tener básicamente el beneficio de lo que tenía ese hombre mayor. Pero obviamente Akemi tiene mucha personalidad, también es una mujer muy mimada porque al final pues ha criado entre algodones, pero tiene mucha personalidad y dice, mira, yo no me voy a casar con ese hombre, yo me voy a casar con el hombre que yo elija, con el hombre que yo amo. Y en ese momento pues está enamorada de Tengen, que es un samurái que es del dojo Shindo. Ya vais pillando por dónde va el camino de la trama. ¿Y qué pasa? Pues que en el camino de Tengen, que es un personaje también muy importante en esta historia, se va a encontrar con Mizu. ¿Y qué pasa con estos dos personajes? Pues que se conocen de la infancia del pueblo donde se criaron, y es que Tengen le hacía la vida imposible a Mizu, le maltrataba, incluso había ocasiones en que casi la mata, unas situaciones horrendas, y luego conoces encima la historia de Tengen y es como, ¿en serio? O sea, tú también llevabas una vida asquerosa y encima pues haces, al final pues los que hacen bullying, ¿no?, son los que peor tienen la vida. La vida más triste es sin duda los que hacen bullying. Y se enfrentan en el dojo Shindo, porque obviamente Mizu va al dojo Shindo a buscar a Fowler, a buscar esas pistas para encontrarle, y tendrán una batalla en donde pues obviamente Tengen pierde y perderá también su honor, porque obviamente queda totalmente derrotado, le corta el pelo, la técnica de Mizu es superior a Tengen, y eso pues obviamente los dojos en aquella época pues era muy, digamos, muy importante, y era algo que tu técnica era prestigiosa. Así que claro, aquí Akemi, que es cuando su padre acepta que pues Akemi se casa con el hombre que está enamorada, que es Tengen, al final es de un dojo, gana un sueldo bastante importante, va a ser un prestigioso samurái que seguramente de este dojo pues terminaría trabajando en las filas del shogun. Pues eso todo desvanece, y entonces pues Akemi no se puede casar con Tengen. Así que ¿qué pasa? Que el padre le organiza otro matrimonio, y esta vez con el cruel hijo de el shogun. Y claro, ella dice no, o sea, no, porque ¿qué pasa? Que Tengen huye para poder, digamos, buscar a Mizu y enfrentarle, tener un duelo real, porque en los duelos pues escribía, no voy a enfrentar a tal, y pues constaba quién perdía y quién ganaba. Pues él va a buscar su honor y le deja a Akemi, y pues Akemi pues también huye porque no quiere casarse con el hijo del shogun. Y aquí es donde todos los caminos se separan de todos los personajes, cada uno va por su camino. Pero ¿qué pasa? Que todos los caminos se van uniendo. Tengen va a buscar a Mizu, se junta con Mizu, le va a ayudar a buscar a Fowler, pero en un cierto momento Mizu también se va a encontrar con Akemi. Son dos mujeres que al final tienen destinos totalmente diferentes en la vida, pero que en algún momento pues se van a unir en la historia. Así que como veis, muchos personajes, estos 4 personajes, van a tomar caminos diferentes en los que se van a ir cruzando para pues al final tener 2 destinos diferentes. Como os digo, hay 2 mujeres, 2 destinos diferentes. Veremos el destino de Mizu por una parte, la trama de Mizu, y por otra parte tenemos la trama de Akemi, que también es muy interesante, la verdad. Pues alguien, una mujer con mucho carácter, que quiere buscar su propia vida, su propia felicidad, no depender de lo que le han dicho ni de su padre, y veremos pues cómo va encaminando a esa felicidad, pero también va a tener muchos obstáculos. No va a sangrar como Mizu, la pobre, sí que digamos que va a sufrir mucho en el camino, aunque el sufrimiento es diferente al de Mizu. Valorando esta temporada de 8 capítulos, la verdad es que me ha gustado bastante.
Como os decía, hay ciertas cosas que flojean un poco, además que a veces como que se repiten con temáticas o con situaciones, se repiten un poquito hechos de los personajes. Hay como una repetición un poco quizás excesiva. La verdad es que camina mucho a lo que nos quieren contar al final. Yo creo que también es una temporada un poco introductiva, nos sitúan a los personajes que nos quieren enseñar. El último capítulo, la verdad es que como quedan los personajes, como están situados en la segunda temporada, tengo que decir que me da un poquito de miedo porque cambiamos un poco de ambientación y me da un poquito de que pierda esa esencia de samurái vendetta, por decirlo de alguna manera. Veremos a ver cómo lo enfocan el viaje de Mizu. Pero me ha gustado mucho, me ha entretenido mucho la historia. La verdad es que los 8 capítulos me los ventilé en un día porque se ve muy rápido. No es una trama que digas wow, cuesta verla o es muy espesa. No, es una trama muy rápida. Como no es algo que digamos que no hayas visto anteriormente, pues es algo que digieres muy bien. Es un anime entretenido de ver. La animación es bastante peculiar, pero me ha gustado porque no es ese 3D CGI que tanto molesta muchas veces en los animes. Está muy bien mezclado. Me ha gustado mucho la paleta de colores que tiene este anime porque tiene unos tonos muy fríos. Es verdad que en la época en la que se ve el anime es invierno, pero también vemos la primavera. Pero me ha gustado mucho cómo, digamos, los colores cálidos los resaltan para ciertos momentos muy interesantes. Me ha gustado mucho los diseños de los personajes, las vestimentas. Ha sido un puntazo, sinceramente, me ha gustado mucho. Tengo que decir que les hacen como demasiado realistas las facciones faciales, porque es como, wow, a Tengen es como yo le quitaría los hoyuelos que tiene, sinceramente. Pero bueno, en fin, es un anime estadounidense bastante interesante y tengo que decir que a mí me cuesta mucho consumir cosas hechas por Estados Unidos. La verdad, en cuanto a respecto a anime, han hecho varias cosas y me cuesta mucho, pero es que esta, la verdad, me ha encantado mucho. Aunque, como os digo, también tiene partes también negativas por la influencia, como os decía, de Kill Bill. No sé, la verdad es que ha habido cosas que querían meter de otras películas muy conocidas, así con ese toque japonés que ha habido, pero creo que ahí no han estado muy acertadas. Otra cosa que no han estado acertadas ha sido en la banda sonora, y de eso que tienen una gran mujer detrás en la banda sonora, pero en las escenas de acción me han metido típicas canciones tipo rock que me ha chirriado mucho. Amy Doherty es la que está detrás de la banda sonora, que la verdad es que si la escucháis en Spotify, pues la verdad es que está bastante bien. En los capítulos se suena muy bien. Pero luego, claro, me meten de Hotei la canción de Kill Bill en escenas como por ejemplo cuando Mizu está aprendiendo técnicas de los samuráis que ven, o incluso hay un momento, una escena en un castillo que Mizu lucha. Me meten ahí unas canciones muy rockeras, poperas estadounidenses que no le pegan nada, pero a la ambientación del anime, y eso sí que me ha chirriado porque yo de las bandas sonoras soy muy fan, escucho mucho las bandas sonoras y es algo que mis oídos pues la verdad es que ha chocado mucho con la trama, sinceramente, y es un punto un poco negativo. Espero que en la segunda temporada mejoren eso, porque la verdad es que podrían haber hecho que Amy hiciese originalmente esas canciones y que no recurriesen a canciones ya creadas y muy conocidas. Tengo que decir que la relación de Mizu y Tengen, aunque es muy cruel, es un enemies to lover, o sea, vais a encontrar ahí, o sea, se ve claramente que las siguientes temporadas nos van a meter
esa historia, o sea, no es spoiler porque cuando veáis la historia hay también como un gay panic porque obviamente Mizu pues hace pasar por hombre y Tengen no sabe que es hombre y hay un gay panic ahí impresionante que os va a gustar mucho a las Fuyoshi. Sinceramente no sé si ha sido intencionado de parte de los creadores darnos ahí ese contenido a las Fuyoshis, pero es interesante ver la relación de Mizu y de Tengen porque como la evolución que tienen, ¿no? El conocerse los personajes, los dos personajes, digamos, entre ellos dos, reconocer sus errores y ver cómo pues la época, la situación, la crueldad de esa vida, pues cómo les hacen actuar. Y es muy interesante la relación de Tengen y de Mizu en esta historia, y veremos a ver lo que pasa en la segunda temporada, porque ahí nos dan unas pinceladas de que va a ser un enemies to lovers clarísimo. Y hasta aquí hablándoos de este anime, espero que os haya gustado el vídeo. Quería básicamente hacer este vídeo porque quería dar mi opinión acerca de este anime. No sé si lo habréis visto o si pues estáis pendiente de verlo. Si lo habéis visto, pues comentarme en comentarios vuestra opinión acerca de esta primera temporada, qué os ha parecido, si tenéis un poco la misma opinión que yo, qué esperáis de la segunda temporada, si os gusta la relación de Mizu y de Tengen. Es que a mí los enemies to lovers me gustan mucho y cuando la verdad son así un poco tóxicos, aunque sean ficción, la verdad me gusta porque en la vida real pues obviamente no, pero al ser en ficción pues es que estas historias como que las vivimos de diferente manera y pues me ha gustado mucho la relación de estos dos personajes. Aquí a mí me ha sacado mucho de mis casillas, sinceramente, o sea, ha sido como te odio, no te odio, me compadezco de ti por ser mujer en esa época, pero también esa vena luchadora pues me ha gustado. Y no sé, la verdad, va a ser la espera eterna para tener la siguiente temporada, pero tengo bastantes expectativas de qué es lo que me voy a encontrar. Espero que no se lo carguen, sinceramente, que no se carguen lo que hemos visto en la primera temporada, sino que evolucione bien. Así que nada, en comentarios dejarme vuestra opinión o si os ha interesado este anime y todas esas cosas, pues ahí nos vemos. Y ya sabéis, como siempre, dejarme un like, suscribiros si es la primera vez que me veis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mátane!